Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Arellano y a continuación vamos a hablar sobre los métodos alternos para la solución de conflictos, como los hemos estado viendo a lo largo de todo el semestre. Como sabemos, existen 4 métodos alternos para poder solucionar cualquier tipo de controversias que puedan llegar a solucionar, y estos son la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Cada uno de ellos tiene diferentes funciones, cada uno de ellos puede servir para distintas situaciones que pudieran llegar a surgir, al igual que cada uno tiene sus ventajas pero también sus desventajas, pero al final de cuentas cada uno de ellos nos puede ayudar muchísimo a la hora de querer resolver algún problemita sin tener que llegar a juicio, el cual es un proceso bastante complicado, bastante largo y también nos puede hacer gastar muchísimo dinero. Estos métodos han existido desde hace ya muchísimo tiempo, incluso en las épocas prehispánicas se recurría muchísimo a estos métodos para la solución de cada uno de los conflictos que llegaban a surgir entre las comunidades o entre las tribus. Todo esto para aspirar a una gran paz, a que no existieran ese tipo de discrepancias o se hicieran a un problema muchísimo mayor. Entonces siempre trataban de arreglarlo mediante esto, dialogando mediante la mediación, mediante la negociación, etcétera, etcétera, y de esta manera que todos pudieran vivir en paz y satisfacer las necesidades de cada uno de ellos. Está claro que para el correcto uso de los métodos alternos se necesita muchísima sensibilidad, pero sobre todo muchísimas ganas de resolver el conflicto, ya que muchas veces se llega a situaciones, se llega a resoluciones las cuales no son las más óptimas para el ser humano, y de esta manera se llega a un problema muchísimo más grande. Sin embargo, se necesita de muchos valores como lo son el respeto, la empatía, la honestidad, etcétera, etcétera, para poder llegar a un acuerdo que satisfaga las necesidades de ambas partes y de esta forma puedan llegar a un resultado completamente exitoso. A continuación solamente voy a dar una breve explicación de cada uno de ellos, ya que como los hemos visto durante todo el semestre, creo que está muy claro la concepción de cada uno de ellos, para qué sirven, sus ventajas y cuál es su finalidad. La negociación viene siendo un trato en el cual solamente influyen 2 personas. Estas 2 personas dialogan, llegan a un acuerdo en conjunto que satisfaga a cada uno de ellos y de esta manera se cierra el trato. Después tenemos la mediación, en la cual hay 2 personas pero un mediador. Este mediador solamente trata de que no exista algún tipo de represalia, discrepancia o algún tipo de enfrentamiento entre estas 2 personas y solamente trata de equilibrar todo el asunto. Después tenemos la conciliación, en la cual esta tercera persona sí puede dar propuestas, puede ofrecer ayuda, puede dar una que otra opinión al respecto del tema. Sin embargo, este no influye para definir el tema o el resultado final de este problema o este conflicto. Y por último tenemos el arbitraje, el cual esta persona es completamente designada por ambas partes y él es quien decide el resultado final de este conflicto, obviamente tomando en cuenta las condiciones de cada una de las partes para poder tener un buen resultado. Dicho esto, es muy importante mencionar que en el derecho internacional o en el derecho que se ejerce en todo el sistema internacional existen muchísimas, pero muchísimas veces en las cuales este tipo de métodos se han utilizado entre los estados para tratados, para acuerdos, para llegar a ciertas negociaciones, para que cada uno de estos estados pueda satisfacerse en diversas áreas o en diversos sectores, como el económico, como el político, como el social, etcétera, etcétera. Y es muy importante que se llegue a un correcto acuerdo para que cada uno de los estados se vea completamente beneficiado y obviamente no se tengan que recurrir a cosas más grandes o a un proceso muchísimo, pero muchísimo más tedioso. Un ejemplo muy claro y conciso de los métodos alternos aquí en México fue cuando durante la pandemia del COVID-19 se tuvieron que suspender muchas actividades, y esto obviamente ocasionó que muchos problemas o juicios se vieran altamente afectados en cuanto a su toma de decisiones. Esto hizo que muchas familias o muchas personas que estaban en casos se vieran muy perjudicados por todo esto, ya que ellos lo que más querían era que el problema se diera ya una resolución, por lo cual se les propuso el método del arbitraje, el cual es un método alterno completamente reconocido y garantizado por la legislación mexicana, y de esta manera también les dijeron cada una de sus ventajas, como lo puede ser un menor tiempo en proceso, también como lo es un menor costo, y también obviamente lo que es evitarse todo tipo de situaciones próximas, evitar todo este proceso tan largo que es ir y venir todo el tiempo. Así que eso se les propuso para que una tercera persona, la cual fuera designada por cada una de las partes, tomara la decisión final
y de esta manera pudieran llegar a un correcto acuerdo. Todo esto con la finalidad de que todos estos casos, todas estas situaciones que quedaron, pues por así decirlo, suspendidas durante la pandemia, pudieran llegar a un acuerdo, se solucionaran lo antes posible y obviamente pues que todos llegaran a un resultado bastante exitoso. Como un organismo internacional que ha ayudado a muchos estados a llegar a acuerdos bastante satisfactorios, tenemos al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, el cual fue creado en 1994, tiene su sede en Ginebra, Suiza, y obviamente este organismo se ha encargado muchísimo de lo que es la resolución de conflictos entre muchos estados para poder llegar a un acuerdo y obviamente satisfacer a cada una de las partes. De esta manera no se llegan a situaciones o a conflictos un poquito más grandes y obviamente este busca ser uno de los mayores proveedores de resolución de conflictos a nivel internacional para ayudar a más estados, no solamente de su misma región, sino que también de todo el sistema internacional para que se pueda llegar a un acuerdo entre ciertas partes y de esta manera lograr un resultado bastante más beneficioso, tanto para lo que es el centro, tanto para cada una de las personas a las que ellos estén dispuestos a ayudar. Cabe destacar que este centro se ha dedicado muchísimo a la movilización para tener un operativo y un marco jurídico para que de esta manera todo este tipo de situaciones que tengan que ver con internet o también con el comercio electrónico se vean completamente asegurados para que cada uno de estos estados no vayan a tener problemas y sobre todo aquellas empresas privadas que utilizan plataformas dedicadas a todo este tipo de cosas obviamente se vean muy aseguradas y además no puedan llegar a tener ningún tipo de discrepancia o ningún tipo de problemita tanto de seguridad como también pues de tener una situación un poquito desagradable con otro estado. Eso sería todo por el video, profesor. Espero le haya gustado. Traté de ser conciso y preciso en la información que quería dar, así que espero haya sido de su agrado y muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en el salón de clases.